Aquí comienza el programa Mateando con el Pastor, conducido por el pastor Eduardo Guzmán y un grupo de colaboradores, respaldado por la Iglesia de la Puerta Sur. Ya quedan con todos ustedes, su conductor. Mateando con el Pastor. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a esta ronda de mates número 169 de Mateando con el Pastor. Bueno, si vos estás conectado allí en vivo desde el canal de YouTube de la Iglesia de la Puerta Sur, bueno, nos estás viendo y estás conectándote a través del ciberespacio. Bueno, y si vos estás escuchándonos a través de la 92.5, bueno, estás escuchando a la tarde, así que damos gracias a Dios por tu vida, porque estés conectado allí. Nos podés, si querés, dejar algún mensaje al 11 53 29 49 49 y con gusto nos vamos a conectar con vos. Si lo estás haciendo en vivo ahora a la mañana, porque eso, bueno, la 92.5, Manantial de Vida, y de paso aprovechamos y saludamos a David Rosasco y bueno, a todo el equipo allí, y a todo el equipo de la MDB desde Berazategui para toda la zona sur. Si vos estás viendo en vivo, tenés ahora un código QR para verlo el miércoles a la mañana. Bueno, el código QR lo escaneás y nos podés dejar un saludo, nos podés dejar un testimonio, te podemos compartir los materiales. Bueno, gracias. Habíamos empezado ya y no andaba el micrófono, así que Paulita Rubio, que fue la primera que se conectó, nos avisó, así que arrancamos de vuelta. Bienvenida también Griselda, nuestra moderadora, dice hola a todos. Bueno, gracias a Dios por los que se van conectando. Les queremos compartir que estamos transmitiendo desde la Iglesia de la Puerta Sur en Avenida Florencio Varela al 3001, esquina Pedro Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, justito enfrente de la Jaureche, la Universidad Nacional de Florencio Varela, a un par de cuadras del Hospital Néstor Kirchner, el cruce, y a unas 10 cuadras del centro neurálgico de la zona sur, el cruce Florencio Varela, donde está el Paseo de la Memoria, donde está la terminal de ómnibus, bueno, donde están los negocios más importantes de la zona. Así que gracias a todos los que se comunican. Veo que se conectó también nuestro querido amigo y hermano Germán Coria. Mingo dice: hola, buen día, queridos hermanos, que tengan un excelente día, Dios los bendice. Ahí con emoticón y todo, ¿eh? Bien. Muchas gracias, Minguito, por estar siempre. Damos gracias a Dios por todos. La verdad es que nos encanta compartir estos mates. Espero que te estés tomando unos ricos mates si podés, si estás en el trabajo, no sé, Mingo, si estás en la ambulancia, bueno, si hiciste ahí, estás en la base esperando algún viaje o estás en trámite, espero que te estés tomando unos ricos mates. Si no podés, bueno, que nos estés escuchando y compartiendo, bueno, ya para nosotros es una gran bendición. A todos los demás les queremos dejar esta invitación. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @La Puerta Sur. Estás escuchando Mateando con el Pastor. Mateando con el Pastor, te tomás unos mates conmigo mientras nosotros queremos compartirte en este tiempo, bueno, algunas de las tareas que estamos realizando. Hoy ya tuvimos el monte de oración a la mañana tempranito. Gracias a Dios por Griselda, por Beto, por Agustina, por Griselda, por Nelly, bueno, todos los que se fueron conectando. También estuvo desde su trabajo un ratito nuestro hermano Elías. Bueno, una bendición poder orar juntos, poder compartir, empezar el día orando. Hoy es nuestro día de ayuno y oración. Cada miércoles en la Puerta Sur hacemos ayuno y oración por todos los motivos que tenemos, y también, bueno, por supuesto, estamos en oración por nuestra iglesia, por nuestros barrios, por cada familia que viene a la Puerta Sur. Estamos
en oración por nuestro país, por los gobernantes, estamos en oración por toda la iglesia de Quilmes, de Berazategui, de Varela, por los pastores, por la salud de todos. Así que bueno, muchos motivos, las actividades que se vienen unas actividades hermosas, pero como siempre les decimos, seguimos juntando la ropa que vos no usás y la querés donar en el ropero solidario, para ayudar a la gente que está en situación de calle, con tu ayuda también con el Kilo de Amor. Si querés venir en la semana, bueno, nos conectamos, nos mandás un mensaje al 11 53 29 49 49, 11 53 29 49 49. Si no, puedes escanear el código QR, te abre un formulario, nos dejas algún dato y vemos cómo hacemos para retirar. O si no, la puedes traer los sábados a las 18. Tenemos nuestra reunión central aquí en la Puerta Sur, Avenida Florencio Varela al 3001, esquina El Ustondo. Así que nos puedes traer tu paquetito del Kilo de Amor. Algunos traen azúcar, otros traen yerba, otros traen fideos, arroz, polenta, latitas de arveja, de garbanzo, no sé, cajitas de tomate o botellas de tomate, aceite. Bueno, todo es bienvenido en el Kilo de Amor para hacer los paquetes, y también los paquetes que entregamos a la gente que está pasando un mal momento, pero también nos ayuda con la cocina solidaria, ¿no? Manada Esperanza es nuestra cocina solidaria, que es la que prepara las viandas para Jesús en las calles, nuestro ministerio de servicios de la Puerta Sur, que brinda a las personas que están en situación de calle justamente una porción de alimentos con ropa de abrigo, especialmente ahora en el frío, palabra de Dios, por supuesto, recordando el amor, el cuidado, la compasión, la misericordia de nuestro Dios, con un mensaje de fe, de esperanza para los que están en la mayor necesidad de este tiempo en nuestra sociedad. Así que cómo no ayudarlos, ¿no? Y bueno, hoy a la noche tenemos nuestro querido programa Entre Notas y Palabras desde la Vox, la FM 102.9, programa que también retransmite desde Berazategui, la MDB, la 92.5, pero los viernes a las 22. Pero hoy a las 22 horas por Vox, y para todo el mundo por internet, por la aplicación, por el streaming, por el canal de YouTube, bueno, por todos los medios posibles, por Stitch también, ¿no? Stitch se llama, ¿no? Esa red. Esa verdecita, yo no la tengo, esa la tengo que ver, investigarlo un poco para ver si podemos también transmitir. Y bueno, salimos para todo el mundo por todos los medios posibles. Hoy tenemos un tema apasionante, Hoy tenemos el tema de la fe y el compromiso cívico, ya que se nos vienen las votaciones en este tiempo. No vamos a hablar de política, nosotros no hablamos de política, pero sí hablamos de los valores espirituales. Así que vamos a ver cómo la fe y el compromiso en la democracia de cada ciudadano se relacionan, ¿no? y se pueden ejercer. Así que gracias a Dios por la libertad que tenemos, ¿no? Y justamente en esta libertad es que necesitamos hacer de nuestra vida una vida agradable a los ojos de Dios, porque Él es nuestro juez, ¿no? Nadie puede juzgar a nadie, pero sí Dios es el consumador de nuestra fe, el autor de nuestra fe, y es aquel que nos acompaña, y nosotros hemos llegado a su presencia no porque lo merezcamos, sino por el arrepentimiento. Por eso que ya nos estamos preparando, estamos en la recta final, porque el primer día de octubre, nomás 1 y 2 de octubre, se celebra el Día Nacional del Arrepentimiento, aquí en Argentina y en el mundo. Ya hay más de 43 naciones, ahí en la promo, en el flyer dice más de 39, pero bueno, porque a veces se suman algunas más, a veces otras no participan, o participan y no lo sabemos, pero en el mundo se está transmitiendo esta idea de un Día Nacional de Arrepentimiento. Va en tándem, va en paralelo con el Yom Kippur, el Día del Perdón, el Día de la Expiación, una de las celebraciones más importantes de las fiestas del Señor, mal llamadas a veces las fiestas judías o las fiestas del pueblo hebreo, pero en realidad son las fiestas que Dios estableció en su palabra, así que todos las podemos celebrar, nos viene bien, así como celebramos la fiesta de las primicias, así como celebramos Pentecostés, bueno, también podemos celebrar el Día del Perdón. Y qué importante, y especialmente en nuestra sociedad argentina, pero en el mundo que está tan convulsionado, lleno de guerra, lleno de batallas y de problemas y de disensiones y divisiones, qué bueno que nos podamos unir en el perdón, y para eso necesitamos arrepentirnos. Por eso nos vamos a encontrar unidos, unánimes, en la iglesia, la casa de Dios, en distintos lugares. Después vamos a dar más detalles
porque la iglesia es casa de oración. Mi casa de oración será llamada, dijo el Señor, ¿no? Allí en la Biblia. Así que con los pastores de toda la Argentina y del mundo nos vamos a unir para clamar juntos en arrepentimiento por nuestras ciudades, por nuestro país, por el mundo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y me buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, restauraré su tierra. Así que por eso nos vamos a encontrar con nuestro Dios y con nuestros hermanos y con nuestros amigos pastores de toda la Argentina y del mundo para clamar por arrepentimiento. Veo que se conectó también Cintia, mi hija amada. Bendecido miércoles, buen día para todos. Gracias, hijita, Dios te bendice. Bueno, y vamos sin más al tema de esta semana, que es la oración como arma de guerra. Eso es lo que estuvimos lanzando desde el altar de la Puerta Sur, orando y predicando este mensaje: despiertos y perseverantes, porque la guerra espiritual no es una metáfora poética ni una exageración teológica, es una realidad invisible pero activa, se libra en el corazón, en la mente. Esa guerra se libra muchas veces en las relaciones y por supuesto en las estructuras del mundo, porque vivimos en tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de guerra. Estuvimos hablando de todo esto durante todo el mes de agosto. Hicimos una serie de mensajes que tienen que ver con la guerra espiritual y hablamos de las estrategias del enemigo, hablamos de la armadura espiritual, hablamos, en esta semana de la oración. Hicimos una intro de lo que es la guerra espiritual en general, y hablando de la oración, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello con toda perseverancia. Hay que perseverar. Esto quiere decir que tenemos que estar despiertos, tenemos que perseverar en el Espíritu, por nosotros mismos y por todos los demás, por toda nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia, por supuesto, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro país, toda nuestra Argentina y todo el mundo, ¿no? Porque la oración no es solo estar en comunión con Dios, es confrontar con las tinieblas, porque la oración es el lenguaje del reino y el clamor del soldado del ejército de Dios, es el susurro del intercesor, pero también es el grito profético, ¿no? En la guerra espiritual. Así que orar es batallar. Por eso estuvimos viendo algunos puntos. Vamos a hacer un recorrido rápido, ¿no? Abuelo de pájaro, en base a este Efesios 6:18. Pero miren qué importante que es la oración como no solamente palabras, ¿no? La oración es más que palabras, es poder de Dios, es poder delegado. Dice Lucas 10:19, lo tenés ahí en la pantalla. Dice, sí, por supuesto, dice el Señor, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Así que cuando oramos, no estamos simplemente hablando con Dios, estamos activando esa autoridad, estamos poniendo en marcha, ¿no? Esa autoridad que Él nos delegó, que nuestro Señor Jesucristo nos delegó. Jesús no envió a los discípulos con discursos, con proyectos, no, lo hizo con poder. Lo hizo en oración, porque la oración no es pasiva, la oración es activa, es acción, no es solo pedir, es ejecutar decretos celestiales. Debemos ser cuidadosos con eso, porque algunos se la pasan diciendo los deseos de su corazón, y decretan esto y aquello y lo otro, pero lo que nosotros tenemos que decretar son las promesas de Dios, es la palabra de Dios que no vuelve vacía, es lo que Dios dice y que nos ha enseñado y que el Espíritu Santo nos recuerda. Y entonces poder ejecutar esas declaraciones, esos decretos del cielo sobre la tierra, porque todo lo que atamos en la tierra se ata en el cielo y todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo. Así que no es solamente bla bla, sino que es conquista. Por supuesto que al orar y estar en comunión con Dios viene el consuelo del Señor, pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos cómo Moisés, levantando sus manos mientras Josué peleaba, allí en Éxodo 17, eso nos da la pauta de que el que ganaba la batalla era el que oraba y el que levantaba las manos al cielo, y más que el que blandía la espada.
el que ganaba la batalla era el que oraba, ¿no? O al menos ese era el que prevalecía, dice la historia de Éxodo 17. Así que la victoria no dependía tanto del campo de batalla, sino del altar, o sea, del lugar donde se establecía la oración. La oración es ese altar donde se decide el resultado de la guerra. Así que estás batallando, estás en alguna guerra, bueno, la oración es más que palabras, es poder delegado. En segundo lugar, la oración, cuando es intercesora, es la que corta las ataduras. La oración, como pasó con Daniel, ¿no? Allí en el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, los versos 12 y 13 hablan de esto, ¿no? Y yo te hago un resumen muy sencillo. Dice: desde el primer día que tus palabras fueron oídas, dice el Señor, bueno, acudimos, Dios envió sus mensajeros, sus ángeles, pero bueno, el príncipe del reino de Persia se me opuso, le dice el ángel a Daniel, ¿no? Y de hecho tuvo que llamar a otro ángel, al arcángel Miguel, ¿no? Se supone que era Gabriel, y bueno, llamó a Miguel, según las tradiciones, el arcángel querubín, guerrero protector, ¿no? Del pueblo de Dios, que bueno, qué privilegio que tuvo Daniel, ¿no? De que el mismo Señor enviara, porque claro, él vio su corazón. Ellos estaban en Babilonia, ellos estaban expatriados, ellos estaban sirviendo a reyes extraños, pero nunca dejaron de ser fieles a Dios. Y bueno, Dios escuchó la oración y fue necesario su intercesión durante 21 días, ¿no? Estuvo orando y ayunando con una alimentación especial para no contaminarse, dice el libro. Es un tema muy, muy complejo, importante y extenso. Hay muchos libros y, bueno, por supuesto, en primer lugar la Biblia, donde podés entender este tema. Pero hoy te podemos decir que el ayuno, así como Daniel oró y en los cielos se desató una batalla, bueno, esto te puede revelar a vos, como nos revela a nosotros, que cada oración, cuando es de intercesión, tiene impacto, ¿no? en el mundo espiritual. Bueno, hay oraciones, dice la Biblia, que rompen cadenas, como cuando la iglesia estaba orando por Pedro, por ejemplo, que estaba preso ahí junto con algunos hermanos, y se rompieron esas cadenas, esos yugos que los estaban reteniendo, y se abrieron las puertas de la cárcel, ¿no? Como pasó también con Pablo y Silas. Bueno, hay oraciones que cortan ataduras, que rompen cadenas, que pudren yugos, ¿no? Oraciones que liberan territorios. Tenemos que orar por nuestros barrios. No sé si te pasó, yo siempre lo digo, que pasás de un barrio a otro y cambia el ambiente espiritual, y eso es porque en buena medida también sucede que hay distintos principados y potestades del aire sobre las regiones, y entonces lo que sucede es que, bueno, cada potestad tiene su signo, tiene su forma, ¿no? Y entonces va cambiando la fisonomía incluso del barrio, el espíritu que reina es distinto, y entonces los aires son distintos y las personas son distintas, y en algunos lados ves más miseria, no es solamente por la condición social, sino que a veces porque hay un espíritu que opera en esas regiones, ¿no? Entonces se liberan territorios con la oración. Hay que pisar la tierra, hay que caminarla y hay que tomarla para Cristo, ¿no? Todo lo que pisara la planta de vuestro pie será de ustedes, dice el Señor. Así que tenemos que ir declarando las verdades bíblicas, para que la gente sea libre en esos territorios, y entonces esos territorios puedan ser reconquistados para Cristo, ¿no? Esa es tarea de la iglesia, no de la gente del mundo, ni siquiera de los políticos, ni de los gobernadores, ¿no? Somos los únicos que podemos hacer esa tarea. Así que mirá qué importante, hoy vamos a ver justamente entre notas y palabras, entre notas y palabras, vamos a ver justamente la fe y el compromiso cívico, y parte de nuestro compromiso es liberar territorios, ¿no? A través de la oración. Y hay oraciones que desatan ángeles, como pasó en el caso de Daniel, y hay muchos ángeles que vienen a ministrarnos, que vienen a servirnos, que vienen a ayudarnos, enviados por Dios. No es que nosotros le damos orden y los ángeles vienen, sino que se desatan por el poder de la oración intercesora, ¿no? La intercesión no es solo pedir por alguien, es ponerse en la brecha, como dice Ezequiel 22:30, ¿no? Es decir, acá estoy, Señor,
Señor, peleo por mi familia, peleo por mi ciudad, peleo por mi trabajo, peleo por los que no pueden orar, porque están mal, porque están enfermos, porque están imposibilitados, peleo por salud para los que están enfermos. Y cuando nosotros intercedemos, nos convertimos en guerreros del ejército de Dios. A veces con la armadura, como veíamos en la semana pasada, guerreros invisibles, con armadura como el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el apresto del Evangelio en el calzado, orando en todo tiempo, pero con efectos visibles. Guerreros invisibles en el espíritu, en la oración, pero con efectos visibles, porque la oración intercesora incluso hasta rompe ciclos de opresión, ¿no? Maldiciones generacionales, derriba fortalezas mentales, abre caminos donde no los hay, como enseña la palabra. Así que te animamos, te animamos. Si todavía no entendés mucho de esto, te podemos ayudar. Nosotros no lo sabemos todo, pero tenemos un camino recorrido y te invitamos a participar. Si querés, puedes venir a la Iglesia de la Puerta Sur. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @La Puerta Sur. Estás escuchando Mateando con el Pastor. Qué bueno, si estás conectado y te querés dar una vuelta, y a los de la Puerta Sur, los que no son de la Puerta Sur no escuchan ahora, tápense los oídos. A los que son de la Puerta Sur y no están viniendo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y más cuando ven que el día del Señor se acerca, ¿no? No falta tanto. El Señor viene pronto, el Señor viene repentinamente. El Señor viene, las señales están diciendo que no falta mucho. Así que no dejes de congregarte. Te esperamos, te animamos a que vengas, porque aparte te necesitamos. Hay tantas cosas, hay tantas tareas, hay tanto por hacer y hay tanto por compartir. Así que te esperamos en la Iglesia de la Puerta Sur. Si vos sos de los que escuchan por la MDB, la 92.5 los miércoles a la tarde, te bendecimos. Si estás en tu iglesia, bendecimos a tu iglesia, a tu congregación, a tus pastores. Pero si en algo te podemos servir, ahí tenés un código QR. Si estás viendo por Facebook después en la página o en el canal de la iglesia, ahí tenés un QR para escanear y te podemos mandar todos estos materiales que tienen que ver con la guerra espiritual. Si vos estás escuchando y no tenés la posibilidad de ver por el canal de YouTube o por la página de Facebook, nos podés mandar un mensaje al 11 53 29 49 49 y te podemos enviar todos los mensajes que dimos en agosto de esta serie de guerra espiritual. Seguimos porque esta oración intercesora que corta ataduras también es una oración en el espíritu que trae las estrategias del cielo. Es una estrategia celestial. La oración en el espíritu, dice Romanos 8:26, lo ves ahí en la pantalla, y si vos estás escuchando por la 92.5, te digo, dice el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, en una lengua que es, salvo los que tienen interpretación de lenguas, cuando alguien ora en lenguas, otro puede interpretar, pero si no, se edifica a sí mismo, ¿no? Pero en este caso está hablando del lenguaje espiritual del cielo, que el espíritu mismo intercede por nosotros, y son gemidos que son clamores del Espíritu Santo que Él realiza a favor nuestro y que no somos capaces ni siquiera de entender ni de comprender, ¿no? Porque Él va mucho más allá, al corazón del Padre, en el mismo trono celestial. Jesús, que es nuestro abogado, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu, el otro Jesús, dice en algún tramo el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesucristo se fue, dijo, les conviene que yo me vaya, porque ahora yo estoy con ustedes, pero va a venir uno que no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos recuerda todo lo que enseñó Jesucristo, pero que también nos ayuda a caminar esta
senda de la vida cristiana que no es fácil, ¿eh? Algunos dicen, sí, eso son religiones. No, esto no es religión, esto es relación con Dios, y el enemigo que se opone, es el que nos lleva justamente a la oración en el Espíritu, porque hay momentos en los que la verdad es que ni siquiera sabemos cómo orar, las palabras se nos escapan, en el dolor, a veces en una separación que nos supera, a veces en confusión por situaciones difíciles que atravesamos que nos nublan la visión, pero bueno, ahí es donde entra justamente en escena el Espíritu Santo, que nos guía en oración, que también muchas veces nos revela justamente las estrategias, son decir cómo pelear la batalla, ¿no? Y Él es el general, Él es el capitán, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre es el que envía el Espíritu Santo, porque era el Espíritu de la promesa sobre aquellos que creen en Jesucristo como el Señor y el Salvador, y que esperan la promesa de Dios, de su Espíritu vivificador sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos. Y es por eso que Él intercede no solamente por nosotros, sino que también intercede con nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es, como algunos dicen, solamente orar hablando en lenguas, o sea, orando en lenguas, porque bueno, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son maestros. Él designó, dice Efesios, ¿no?, a unos apóstoles, otros profetas, otros pastores, maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. No todos hablan en lenguas. Entonces, si orar en el Espíritu sería solamente orar en lenguas, bueno, algunos estarían muy desanimados y muy hasta tal vez sintiéndose cristianos de segunda porque no tienen lenguas, pero sí todos podemos interceder y alinearnos con el corazón de Dios, dejarnos guiar, que Él tome el control del clamor, de la oración, y entonces en esa guerra espiritual es el Espíritu Santo nuestro mejor estratega, ¿no? Porque Él es el que nos va a ayudar en todas estas cuestiones, ¿no? Y Él nos muestra cuándo avanzar. Dice allí el profeta Isaías, si mal no recuerdo, Isaías 30-31 creo que es, número sí, me viene a la mente, pero si no, buscalo, que Él dice, que Él nos dice ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora avancen, ahora retrocedan, ahora no retroceder, no, porque no retroceder nunca, dice el Señor, pero el que retrocediere no agradará a mi alma. Eso fue un furcio, un acto fallido mío, pero sí a veces hay que parar la marcha, ¿no? Esperar un poquito en el Señor. Entonces a veces hay que resistir, pero a veces hay que atacar, a veces hay que hablar, otras veces hay que callar. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y muchas veces declarar la palabra, orando en el Espíritu, es orar así con precisión profética, ¿no? O sea, diciendo lo que dice la palabra y diciendo lo que Dios dice que tenemos que decir. No hay fórmulas, no hay vanas repeticiones, como diría Jesucristo, ¿no? Sino que hay oración en el Espíritu. Avanzando, estuvimos viendo cómo tenemos que ejecutar esta oración como arma de guerra, no solamente como frases que podemos aprender de la Biblia. Está bueno, ¿no? A mí me encanta orar con los salmos. A mí me encanta decir, por ejemplo, como dice el Salmo 51, ¿no? Cuando me presento delante de Dios y necesito de su amor, de su misericordia, de su perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tu grandeza. Lávame, límpiame con hisopo. Bueno, salmos que nos ayudan a ponernos como se ponía David delante del Señor en su presencia para orar. Y qué bueno que es encontrar esta riqueza de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos ayuda a orar como conviene, porque muchas veces no sabemos cómo orar, pero orar haciendo guerra es ejecutar esta oración como si fuera un arma. De hecho lo es. Estuvimos viendo en la armadura, aunque a muchos paran en la espada del Espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan? El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el Evangelio calzado en nuestros pies para estar preparados para predicar. Y parece como que ahí terminó la armadura, pero en realidad después dice orando con toda oración y súplica, orando por todos, orando en el Espíritu. Así que orar así es ejecutar la oración como arma de guerra, ¿no? Y entonces
Bueno, el Señor nos muestra, ahí estuvimos viendo nosotros algunos puntos, 4 en este caso, tal vez no son los únicos, pero sí por ahí los más importantes que hoy recordamos, como por ejemplo establecer un altar personal, no esperar a la próxima reunión en la semana que viene para otra vez orar junto con los hermanos, ¿no? Así como hoy oramos en el monte de oración, así como oramos a la tarde en los encuentros, en las casas, que son grupos pequeños de adoración, de oración, de comunión, también donde compartimos alimentos, a veces comemos algo juntos, los que son a la tarde toman un tecito, un mate cocido, unos mates con torta frita. Ay, qué rico, hoy que estamos en ayuno, hablar de mate con torta frita. A mí me pueden las tortas fritas, tremendo, ¿no? Unos matecitos con este frío, un mate cocido calentito con las tortas fritas. Creo que le estoy dando hambre a muchos. Bueno, y si vos lo estás escuchando por la MDB a la noche, bueno, igual, mate con torta frita pega, o con pizza recalentada, ¿no? La pizza que te sobró del mediodía y la recalentás a la noche y te tomás unos matecitos al atardecer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manjar!, ¿no? Algunos dirán, comida de pobre. No, eso es un plato, que adereza mesa el Señor, ¿no? En nuestras casas. Qué lindo. Pero bueno, como sea, no tenés que esperar. Lo podés hacer en la semana con tus amigos, con tus hermanos. Lo podés hacer en lo secreto en tu cuarto, ¿no? En tu habitación. Puede ser justamente tu campo de batalla, ¿no? Y orar con intención, orar con propósito, ¿no? Señor, te pido que me bendigas. No, está bien, Dios te bendice. Nosotros decimos así, saludamos así en la iglesia de la Puerta Sur. Dios te bendice. Pero porque no es un infinitivo, bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Cuando sea, cuando se pueda. No, Dios te bendice, porque Dios quiere bendecirnos. Así que, pero hacelo con propósito, con dirección. Pedile la bendición a Dios en aquello que te hace falta. Por ejemplo, tenés una enfermedad, Señor, bendecime en mi cuerpo, vivifica mi cuerpo mortal. Perdón, a los que no ven y escuchan, me estoy tomando un matecito para aclarar un poco la garganta. Señor, aclará mi garganta, sacá esta carraspera, esta sensación de catarro que no tengo, pero que está ahí, si es inflamación. En el nombre de Jesús, Señor, nos volvemos en contra de todo lo que están tirando desde el cielo, con aviones que nos están fumigando. Nos volvemos en contra de todos los venenos que nos están metiendo en el agua, en las comidas, con los conservantes, con los pesticidas, con los agroquímicos, con los colorantes, con los acidulantes, con los espesantes y todos los productos permitidos, entre comillas, que nos hacen mal. O sea, orá específicamente, orá con un propósito, orá con una dirección, orá con autoridad, no con temor. Recordá quién sos en Cristo. Si todavía no conoces a Cristo, te animamos. Venite a la iglesia de la Puerta Sur, que queremos contarte quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @La Puerta Sur. Estás escuchando Mateando con el Pastor. Así que no tenés que orar con temor, con miedo, tenés que orar con autoridad, porque si sabés quién sos en Cristo, bueno, no vas a orar como un mendigo que anda mendigando, sino como hijo, ¿no? Y no vas a orar desde la derrota, sino que vas a orar desde la victoria, porque vas a estar orando con autoridad. También intercede por otros, pero hacelo como si fueran de tu propia familia, de tu propia sangre. La guerra espiritual no es individualista, no piensa solamente en sí. Por supuesto que hay que pensar en uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea que estamos centrados en Dios en nuestra oración, pero también amarás a tu prójimo y también lo tenés que amar como a vos mismo. Así que está bien que te ames, pero la oración no tiene que ser una lista de peticiones. Señor, te pido, dame esto, cuídame, saname, protégeme, guárdame, dame, todo con me, ¿no? Como siempre decimos, la ovejita caprichosa. No, también tenemos que en algún momento pensar en los demás, porque Dios
piensa en vos y piensa en todos, y entonces nosotros como hijos de Dios pensamos en los demás, y cuando oramos por otros también estamos extendiendo el reino de los cielos, que es nuestra tarea por la cual todavía el Señor tiene una iglesia en la tierra, pues si no, una vez que somos salvos ya nos hubiese llevado directamente a su presencia, pero nos tiene acá en la tierra, no para que suframos un poco, sino bueno, a través de ese sufrimiento también crecemos y nos desarrollamos nuestro carácter y vamos aprendiendo a vivir como vamos a vivir eternamente, para siempre y por siempre, en la presencia de Dios. Pero en la guerra espiritual, cuando oramos, también estamos extendiendo el reino de los cielos, que es la gran comisión, ¿no? Vayan por todo el mundo predicando el evangelio del reino de los cielos, y díganle a la gente que se tienen que arrepentir, que tienen que perdonar, que yo los perdono, que yo los adopto como mis hijos por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando el precio de mi pecado para que yo pueda ser justificado, porque si no, la paga del pecado es la muerte y yo tendría que haber muerto en esa cruz, pero Él ocupó mi lugar, pero no quedó ni clavado en la cruz ni enterrado en una tumba, sino que resucitó. Entonces Él es la primicia de todos los que vamos a resucitar, los que murieron en Cristo primero, pero después todos aquellos que estén vivos en el momento que Jesucristo regrese a la tierra. Y además somos aquellos que también, al resucitar y tener esos cuerpos glorificados para poder pasar de la muerte a la vida eterna con esos cuerpos que ya no obedecen a las leyes físicas de estas tierras, sino que obedecen a las leyes espirituales del cielo, cuerpos celestes, pero que no son fantasmitas, sino que así como Jesucristo estuvo después de su resurrección con los discípulos y les dijo: vuelvo en breve, cuando el Señor, el Padre lo diga, el tiempo, el día y la hora nadie lo sabe, pero regreso, mientras tanto voy a preparar morada para ustedes, ¿no? Así que somos aquellos que le están anunciando el evangelio del reino a las personas que todavía no conocen de Jesús. Entonces, esta oración intercesora es una batalla espiritual que extiende el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos alargando las cuerdas, estamos reforzando las estacas, estamos poniendo nuevas cortinas del tabernáculo para que entren más al reino de Dios, para que entren más al arca de la salvación, para que entren más al reino de los cielos, porque todavía hay tiempo, todavía la puerta está abierta, todavía podemos batallar en este sentido. Por eso intercedemos, porque si no es el Espíritu Santo el que va delante de nosotros convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, nosotros no podemos convencer a nadie. Yo no pretendo convencerte de nada, simplemente te estoy relatando y te estoy contando lo que la Biblia dice, y te estoy diciendo por qué oramos por vos, por qué oramos por todos ustedes, para que podamos hacer avanzar el reino de los cielos, porque pronto se acerca el regreso de Jesucristo en su segunda venida, y ya no viene como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ese corderito que se entregó manso y humilde en la cruz, sino que ahora viene montado como jinete guerrero con la espada de su boca para ejecutar los juicios, porque viene como rey, viene como señor y viene a dar a cada uno conforme a sus obras. Así que hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy todavía hay posibilidades de acceder al reino de los cielos, y acordate que la puerta está abierta, pero es la puerta angosta. El camino todavía existe, pero es un camino angosto y ancho, el camino que lleva a la perdición, que es el que la mayoría elige. Pero dice la palabra de Dios que muchos son llamados y pocos los escogidos, porque pocos son los que responden al llamado. Y estás escuchando el llamado de Dios por todos aquellos que intercedemos como si fuera nuestra propia batalla, aunque ya tenemos la salvación por la gracia y la misericordia de Dios, porque la salvación no es por obras, ¿no? La salvación es por gracia, por la misericordia y la bondad de Dios, que nos tuvo como dignos por su Hijo Jesucristo, que ocupó nuestro lugar, y ahora Él nos mira a través de Él. Por eso ahora nosotros miramos hacia arriba, hacia las cosas del cielo, no las de la tierra, porque nuestra vida ahora está escondida en Cristo, está escondida en Dios, y entonces
al mirar a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, miramos a nuestro modelo de vida y a Él es al que proponemos. Por eso no te proponemos una religión, sino que te proponemos una relación con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, deja que el Espíritu te guíe. El último punto, la última letra, A, B, C, D. Establece un altar personal, orá con autoridad, no con temor, intercede por otros como si fueran tu propia batalla, tu propia familia, tu propia vida. Orá en el Espíritu es orar con precisión profética. Deja que el Espíritu te guíe. No todas las batallas se pelean igual. Algunas requieren silencio, otras clamor, algunas requieren ayuno, otras adoración. El Espíritu te va a mostrar. Así que, por último, el punto 5, el clamor es el que cambia la historia. La oración no es el último recurso, debe ser el primer paso que tenemos que dar. No es el suspiro de alguien que está debilitado, ¿no? Cuando ya no da más y dice, ay, voy a sacar la rueda de auxilio y la voy a poner ahora para poder seguir adelante. No, al contrario, tenemos que orar en primer lugar para que en lugar de buscar la rueda de auxilio cuando ya no damos más, estemos viviendo en oración, siendo aquellos que claman para cambiar la historia, como esa canción que a veces cantamos, ¿no? Ser hacedores de historia, ser aquellos que van marcando el rumbo. Por eso a mí me encanta, yo siempre digo a los pastores, por ejemplo, que son mis amigos, les digo, me encanta ser opositor, pero no opositor porque estoy en contra, sino porque marco el rumbo. Espiritualmente estemos en oración para dar palabra profética, para dar señales de Dios a los gobernantes, a los que están en eminencia, a los que están en autoridad, como hacían los profetas del Antiguo Testamento, que le decían a los reyes cuál era la voluntad de Dios, que sabemos nosotros ya, ¿no? Que es agradable y que es perfecta. Por eso, qué bueno que nosotros podamos ser aquellos que somos capaces de marcar el rumbo a través del clamor que cambia la historia. No suspiro débil, sino rugido de león. Dice la Biblia, y si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿No? No sé si alguna vez estuviste cerca de un león. Yo, gracias al Señor, fue en un zoológico. Digo gracias al Señor no porque me gusten los zoológicos, qué bueno que ya los están desarmando, porque pobres bichos, tenerlos ahí hacinados, encerrados, privados de su libertad, es como cuando a una persona la meten en la cárcel, ¿no? Es lo peor que le pueden hacer. Por eso justamente los castigos y las condenas tienen que ver con eso, ¿no? Pero la verdad es que estar cerca de un león, cuando el león rugía en el zoológico y uno estaba del otro lado de alambrados, muy cerquita, a unos pocos metros, te vibraba todo el ser, todo el cuerpo, y te imponía una clase de temor de supervivencia, ¿no? Porque es como que se alerta todo tu organismo por las vibraciones del rugido del león. ¿Quién no puede comenzar a tener temor? ¿Qué pasa si se abre el alambrado, si esa reja, no sé, se viene abajo? Bueno, la verdad es que prefiero estar lejos de los leones más que cerca, ¿no? Esos que vemos en los videos que juegan, bueno, sí, los alimentaron de chiquitos y entonces están encariñados y qué sé yo, pero no sé, el instinto animal es complejo, ¿no? Así que, bueno, imagínate el león el rugido del león de la tribu de Judá, que es el rugido del león de Cristo que viene para dar a cada uno conforme a sus obras. Así que yo, con todo temor y reverencia, quiero ser de esos que están al lado del león, como en la película esta de, ¿cómo se llama? Charles C.S. Lewis, ¿no? El león Aslan, que rugía pero que era protector de los chicos, ¿no? Bueno, yo quiero estar de ese lado, pero nosotros tenemos que ser aquellos que no emiten un suspiro débil, sino que cuando es necesario rugen como el león de Judá. Y bueno, cuando la iglesia ora, dice la Biblia que el infierno tiembla. Por eso es que nosotros tenemos que ser capaces de no perdernos esa posibilidad que tenemos de ser aquellos que son voz de Dios, son voz profética, no porque nosotros nos las creamos, sino porque somos enviados de Dios, somos embajadores del reino. Y entonces,
cuando la iglesia ora, el infierno tiembla. Cuando el justo clama, Dios responde, porque Dios no es hombre para mentir, y la promesa de Dios es: clama a mí y yo te responderé. Es más, dice, y te mostraré cosas ocultas y cosas grandes que ni siquiera te imaginas, te podés siquiera suponer que pueden venir de parte de Dios para tu vida y para la vida de los tuyos, y para la vida de tu iglesia, y para la vida de tu barrio, y para la vida de tu familia y de tu ciudad y de tu país. Así que somos aquellos que tenemos que por el Espíritu abrir camino en la soledad. Somos aquellos de los cuales tiene que brotar agua de vida como un manantial, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros. Y entonces somos aquellos que tenemos que ejecutar esta oración como arma de guerra, porque cuando se intercede en el Espíritu y cuando el Espíritu interviene, entonces las cadenas se rompen, los yugos se pudren en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que te animo y que podamos terminar este tiempo, que podamos terminar este programa pensando en que si hay altares levantados en nuestras casas, altares levantados en nuestras congregaciones, en nuestros lugares de reunión, en nuestras iglesias, en nuestros templos, auditorios, pero no por costumbre, sino porque tenemos esa convicción, ¿no?, de que tenemos que ser los que oran la oración de guerra, que son capaces de llevar adelante esta tarea por consigna de Dios. Si podemos ser aquellos que oran no religiosamente, sino que tienen la revelación de parte de Dios, la revelación de parte del Espíritu Santo, para que todos aquellos que estén en necesidad puedan ser libertados, si están oprimidos, si están encarcelados, algunos en cárceles por haber cometido errores y estar pagando, y pueden ser libres espiritualmente por la oración y la predicación del Evangelio. Pero también hay muchos que están en cárceles espirituales, están en cárceles mentales, que están en fortalezas espirituales que los tienen encerrados, atados, y que necesitan esta revelación espiritual de la palabra para poder ser verdaderamente libres, porque al conocer la verdad es cuando podemos ser verdaderamente libres. Porque en esta guerra, como estamos predicando, que es una guerra espiritual, la victoria no se gana con las fuerzas humanas, sino que se gana con esas rodillas que se doblan, con esos corazones que se encienden, que traen el fuego del cielo, como sucedió cuando Elías, el profeta, oró contra los profetas de Baal, que estaban invocando a sus dioses, pero que descendió fuego del cielo, aún hizo arder la leña húmeda y evaporar el agua de las zanjas, de decenas de tinajas que se vertieron, para que el poder de Dios sea manifestado de una manera inconfundible. Así que yo te animo a que podamos orar en este tiempo, pero necesitamos primero venir a Dios en arrepentimiento, para que justamente seamos capaces de estar delante de su presencia y poder levantar estos altares de oración con manos limpias, sin iras ni contiendas. Por eso necesitamos el arrepentimiento, necesitamos la confesión, necesitamos venir delante de la presencia de Dios, para que vengan entonces después esos tiempos de refrigerio sobre nuestra vida. Así que te animo a que escuches esta oración de esta canción de guerra de este compositor precioso, Miguel Casina, que nos trae esta frase en la canción de Satanás vencido está, pero que primero, antes de pelear la buena batalla, dice estas palabras. Jesús, fortaléceme, ayúdame, Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de tu poder, dime cómo vencer las tentaciones, porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer, y esta es la batalla de todos los días. Aunque reconozco, Señor, que he dejado de orar y leer tu palabra. Por eso me siento como desprotegido. Los dardos del enemigo me han herido.
Pero en este momento y en este lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Sí, Señor, te damos gracias por delegarnos poder y autoridad en el Espíritu. Gracias porque así podemos interceder por cada persona y toda situación en el nombre de Jesús, cortando ataduras y maldiciones, rompiendo cadenas, pudriendo yugos. Gracias, Señor, gracias por las estrategias reveladas por el Espíritu Santo y que Él mismo es el que intercede con nosotros y por nosotros. Por eso te rogamos que nos ayudes a ejecutar nuestras oraciones como arma de guerra, en esta guerra que vivimos para vencer en cada batalla y seguir declarando que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida y como siempre te decimos, Dios te bendice. Estás escuchando Mateando con el Pastor.